Estamos cerca de las 11 de la mañana en diálogo con Agustín Laje. Él es escritor, politólogo argentino. Agustín, en esta coyuntura tan polarizada se pone mucho énfasis se habla con insistencia acerca del papel que juegan los medios de comunicación. Se los señala como actores centrales. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, mi punto de vista es que la inmensa mayoría de los medios de comunicación hegemónicos, o sea, los grandes grupos comunicacionales que pertenecen a muy pocos grupos económicos, esto es algo que en general no se sabe, pero son pocos los grupos económicos que mantienen más o menos el 90% de la comunicación social en Occidente, tienen más o menos un mismo discurso todos esos medios. Hay una misma, es verdad. Hay un mismo tipo de mensaje político. Vamos a poner algún ejemplo. No solo político, sino me parece en muchos casos también social, discurso social que va en la misma línea. Así a veces el discurso político sea diferente, pero el discurso social siempre va en la misma línea. Temas de agenda política que sean globales. El tema feminista. No hay medios de comunicación que en general se atrevan, digo de los grandes grupos, se atrevan a poner un periodista allí que sea crítico. De hecho, yo fui expulsado de 2 medios de comunicación por eso, importantes, medios grandes de Argentina. Fui expulsado por eso. Me dijeron, miren, acá hay una agenda, acá vos no podés hablar contra el feminismo. Esto es así, te gusta, si no te vas. Y bueno, evidentemente me tuve que ir. Por ejemplo, el tema del aborto. En Argentina se legalizó el aborto en el 2020, pero también se intentó en el 2018. Era muy interesante porque cuando uno hacía un relevamiento de la cantidad de voces a favor del aborto en los medios de comunicación y de los periodistas a favor del aborto en los medios de comunicación, tenía un 90%. 90%. Ahora, cuando vos hacías una encuesta en la calle, tenías que cerca del 70% del pueblo no estaba a favor del aborto. Interesante, ¿no? Es decir, dentro de un medio de comunicación se da una situación que no refleja, en este caso, la opinión pública, y se supone que el medio de comunicación trata de construir opinión pública. Así con la agenda de género, con las agendas LGBT, en este momento con las agendas trans. En los Estados Unidos los medios de comunicación prácticamente no se pueden oponer a la hormonización de los niños en Estados Unidos, que es un tema de agenda urgente. Entonces, ¿cómo veo yo los medios de comunicación? Y los veo más o menos diciendo todos lo mismo. No veo que haya la tan cacareada diversidad que nos venden. Al final de cuentas es una diversidad de con quién te acostás, de cuál es tu orientación sexual, qué tenés entre las piernas, pero a la hora de decir hay una diversidad ideológica de pensamiento político, en general yo creo que dentro de los medios no lo hay. Por eso es que los medios están siendo castigados por el público. Por eso el público cada vez más, y esto se ve en los últimos 10 años como tendencia sostenida, la gente empieza a pagar la televisión y se va a las redes. Y eso es un proceso tan imparable que incluso los grandes periodistas, por ejemplo, Tucker Carlson en Estados Unidos, el máximo periodista de la Fox, ahora va a empezar su programa por redes sociales. Le ha ido muy bien. Claro, muy bien. Tengo mis discrepancias, ¿no? Porque de pronto encuentro en una nueva corriente de derecha discursos muy conservadores con relación al aborto, con relación a la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Y yo tengo mi posición como periodista y como persona. Que está a favor. A favor. Por eso le digo, todos los medios dicen más o menos lo mismo. Pero ahí mi discrepancia va... Ratificando lo que acabo de decir. Mi discrepancia va en que eso no me lo impone un sistema, ni una corriente del medio que me dice eso es mentira. Eso es mentira. Le han dicho qué pensar. Y puede que la construcción del pensamiento no sea porque alguien más le dijo piense de esta manera, pero le han construido un pensamiento que vaya hacia eso. Entonces al final es lo mismo. Agustín Laje no iba con esa línea, entonces según lo decía lo sacaron de algunos medios de comunicación importantes de Argentina y ya sigue esa línea, según lo que está diciendo. Seguramente por eso está en ese medio, porque sigue la misma línea discursiva que buscan estos medios de comunicación y que se busca desde esta agenda globalista, que lo que está buscando es precisamente eso, una homogeneidad en el pensamiento hacia esa dirección. Entonces le da la razón a Agustín Laje.
Mi convicción personal. No es convicción personal. Información sin duda súper sesgada, información sin duda que carece de argumentos y que están construidas prácticamente únicamente a partir de la idea de que la mujer tiene decisión sobre su cuerpo y ya, que es en el 99% de los casos cómo se construyen estos argumentos a favor del aborto y en general casi todos los temas tienen, digamos, los temas progresistas, feministas y todos estas ideas tienen una construcción muy básica y pobre, pero pues que se vuelven hegemónicas, se vuelven algo muy común en la gente decirlos, así no sean argumentos realmente sólidos. Etcétera, etcétera. ¿A su formación en dónde? En mi formación universitaria. Por eso, en mi trabajo también formación universitaria que igual hacen parte, tanto los medios de comunicación como los docentes hacen parte de lo mismo. Yo he estado en varias universidades, he sido estudiante de varias universidades y lo que encontraba siempre en todos los casos, universidades con mucho más prestigio que otras, y lo que encontraba siempre, tanto aquí en Colombia como en México, era universidades que tenían una misma línea discursiva, que era una línea izquierdista y progresista, en todos los casos. Entonces, si ella dice, mi formación académica, está diciendo otra vez lo mismo, está diciendo, bueno, le están imponiendo un relato desde unos argumentos muy vacíos, y pues por eso es que ella defiende lo que defiende. Todo eso. Es que dentro de las universidades se da exactamente lo mismo. Las universidades hoy son una fábrica de crear gente progresista. Eso. Claro, lo que pasa Entonces, es que... es evidente que si su formación se debe a una universidad, es muy probable que usted está a favor del aborto. Obviamente. Como un objeto, digamos, ¿no? Que no tiene capacidad de pensar y de sacar sus propias ella no lo tiene. La mayoría no lo tiene. Precisamente una de las características que debe tener un periodista, no digo que todos lo tengan, pero que debe tener un periodista, es tener la capacidad de pensamiento crítico. Y se supone, pero es muy raro ver eso, es súper raro ver eso. Esa es totalmente la excepción. En muy pocos casos es como lo que se ve. Muy pocos casos. Sus propias conclusiones en función de lo que lee y de lo que se informa. El problema es que en los medios últimamente no hay pensamiento crítico. Generalmente no se pueden poner en crisis precisamente esas agendas. Por ejemplo, la agenda del aborto. ¿En qué sentido usted estaría a favor de que maten a un niño dentro del vientre de la madre? Por ejemplo, si una madre niña ha sido violada, no, pero es que estamos en otra época ya. Sí, claro. Pero forma parte del el aborto ya está legalizado sin esas causales. Sí, total. A ver. Y bueno, el aborto tiene matices, ¿no es cierto? Matar a un ser humano no tiene ningún matiz. El aborto de una persona que de pronto lo ve como un método de anticoncepción, obviamente yo no estoy de acuerdo. Pero es que ¿cómo puede ser un método de anticoncepción? Por eso digo, sí, ya está concebido. Pero no quiero tener este hijo, tengo un aborto. Eso es que ese hijo ya existe. Pero porque si no se pudiera tener un aborto. Claro, es que hay matices en todo eso. Yo no estaría nunca de acuerdo con que se obligue a una niña violada a tener un hijo. Es que, señora, con las disculpas, usted lleva al caso extremo porque no reconoce que esa agenda hoy está en otra posición, que ya no tiene que ver con la niñita violada, tiene que ver con abortos hasta los 6 meses de gestación, por ejemplo. 8 meses, aquí hubo un caso de 8 meses en Popayán, una pelada, una vieja abortó al hijo de 8 meses y el papá quería tenerlo. Entonces no es la niñita violada de 10 años. Bueno. Abortos hasta la semana 14 en Argentina, por ejemplo. Entonces eso de la niña violada son cosas que no son reales. No son reales como fundamento de las leyes vigentes. Sí, eso. Hoy no hace falta ser una niña de 10 años violada para irse a hacer un aborto. Hoy te podés ir a hacer un aborto con 6 meses de gestación en Colombia sin ningún problema. 8 meses. Entonces, esa es la agenda. Y perdón, insisto, yo no creo que los medios tengan una postura crítica contra eso. No la tienen. 11 de la mañana con 5 minutos, momento Choco, de... Quiero hacer una última pregunta que no tiene nada que ver con todo esto. Sí. Porque es un tema que preocupa también. El crimen organizado dentro de las estructuras políticas. Sí, claro. Bueno, ¿Cómo lo analiza? Bueno, yo creo que quien está echando un poco de luz sobre esa realidad innegable es el caso salvadoreño, ¿no? El de Bukele. Es decir, ¿por qué es tan impactante lo que pasa en El Salvador? Podemos después decir si estamos de acuerdo con el personaje o no, eso es un tema aparte. Me voy a concentrar en lo del crimen, que es lo que usted
El Salvador hasta hace poco tenía una tasa de homicidios de 86 por cada 100.000 habitantes. Era el país más peligroso del mundo. Y en solamente 2 años, Bukele acabó con el crimen organizado, que era básicamente las pandillas, las maras, por ejemplo. Hoy El Salvador lleva 365 días, o sea, 1 año, sin homicidios. Salió hace increíble. Entonces, ¿qué es lo que te muestra ese caso? Lo que te muestra es que el Estado, como monopolio de la fuerza legítima, y al final de cuentas eso es el Estado, está en capacidad de destrozar cualquier fuerza organizada en su seno. Si vos sacás a las fuerzas de seguridad, a la policía, a las policías locales, las policías nacionales, el ejército, y disponés la fuerza legal del Estado para resolver los problemas de seguridad interna, los vas a poder resolver muy rápidamente, siempre y cuando tengas voluntad política. Ahora, ¿por qué no podrías tener voluntad política? Porque quizás vos tengas algún tipo de alianza con el crimen organizado. Eso, cuando el Estado está coludido Santos, con el Petro, como es lo que pasó. Como en México. Santos, Petro, obviamente buscan hacer acuerdos con los criminales porque están aliados con los criminales. Entonces, ha crecido el crimen en Colombia. No es coincidencia, obviamente. Están financiados o están ayudados por ellos. Entonces se sabe esto. Como en Argentina tenemos zonas liberadas para el narco, por ejemplo. En la provincia de Santa Fe hay ciertas ciudades donde el narco gobierna. ¿Por qué puede gobernar un narco? Y porque quien está coludido con él es el político. Es decir, nos saquemos de la cabeza la idea de que el crimen organizado realmente puede gobernar un país si no es por medio de los políticos de ese país. Eso es lo que te muestra el caso de El Salvador y por eso lo detestan tanto Bukele, porque lo está poniendo a toda esta casta política en evidencia. ¿Qué mensaje trae para los cruceños finalmente, Agustín? Es un mensaje de esperanza, un mensaje de que al final de cuentas uno puede estar muy enojado con la política, pero la política es ineludible. No hay ser humano que no sea al mismo tiempo un animal político. Esto ya lo sabían bien los griegos. Nosotros podemos hacernos los tontos con la política. Podemos hacer como esos niños que se tapan los ojos cuando les da miedo algo porque piensan que si no lo ven no existe. Pero ahí está. Nosotros hemos hecho eso mucho tiempo. No, yo no quiero saber nada de política. Yo no a mí no me interesa, es algo que no tiene que ver con mi vida. No, sí, es ineludible la política para tu vida, a menos que seas Robinson Crusoe. Si sos Robinson Crusoe y estás en una isla desierta y perdido, quizás que no tengas nada que ver con la política. Ahora, en la medida en que vivas en sociedad, esa sociedad se ordena, ¿y cómo se ordena? A través de la política. Con lo cual, mi mensaje es de redescubrir en la política parte de nuestra naturaleza, ponernos los pantalones largos y decir, vamos a hacer algo para mejorar estas cosas. Hemos descansado durante muchos años en gente que nos prometía asistencialismo social, subsidios, dádivas, favores, y hemos estado cada vez peor. Entonces quizás es momento de que seamos nosotros mismos los que nos volvamos protagonistas de nuestras sociedades. Bueno, sí, de acuerdo con Milei, con Agustín Laje, hay 2 puntos que quiero mencionar que me parecieron interesantes que él al principio habla de cómo los medios de comunicación manejan todos un mismo discurso político. Yo decía, además es un discurso social y quería hacer como esa diferencia porque a pesar de que determinados medios de comunicación, o al menos aquí en Colombia es algo que yo he visto, a pesar de que determinados medios de comunicación tengan una diferencia ideológica con el presidente, al menos con el actual Gustavo Petro, o coincidencias ideológicas o de partido o de pensamiento o económicas también con el anterior presidente, siempre uno lo que ve es, a pesar de esas similitudes o diferencias políticas, el discurso social muchas veces es el mismo. Igual profundizaré de pronto en esto en algún otro video, pero los medios de comunicación casi en su totalidad obviamente están financiados por unos inversores o por alguien que los mueve. Los medios de comunicación casi siempre
casi todos los medios, por no decir todos, su línea editorial la basan es a partir de los intereses de esos dueños. Entonces puede que en algún caso estos intereses de estos medios o estos intereses de estos financiadores de estos medios o de los dueños de estos medios se alinee con el interés de la gente, que es lo que pasa también aquí en Colombia con algunos medios que están en contra de Gustavo Petro, pero en realidad en el fondo uno también lo que se da cuenta es que en la programación de estos medios de comunicación y de información, y bueno, de desinformación, lo que hacen es que tienen una agenda muy similar al resto, una agenda de género, una agenda de lenguaje inclusivo y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces por una diferencia política que pueda haber o ideológica con algún presidente, en este caso con Gustavo Petro, la gente cree que ese medio está defendiendo realmente los intereses de la gente, desligándose de ese pensamiento político que manejan ellos, cuando en realidad en el fondo también tienen mucho de ese discurso progresista que al final daña también a la población y que incluso es más dañino porque la gente que consume estos medios de comunicación pensando que es una oposición al presidente, lo que está haciendo al final es metiéndole esa misma agenda progresista que tanto daño nos ha hecho. Entonces, punto 1. Punto 2. Me parece importante lo que dice de que a pesar de que nos dé un poco de asco la política y los políticos, sobre todo es importante entrar y procurar entrar en dichos escenarios. Es importante tratar de meterse un poquito en la opinión pública. Es importante tocar estos temas. Es importante desde las capacidades creativas de cada uno de ustedes poder generar contenidos de entretenimiento, contenidos de información que le llegue a la gente y que pueda ayudar a moldear un poco ese pensamiento masificado que vemos en la sociedad desde los medios de comunicación y de la academia.